¿Sabías que con el pack ahorro de Biopark paseas por África y comes con vistas a la sabana a un precio genial? Sí, entrada más comida. Y hay opción infantil. Se compra online y mínimo el día antes. Vamos con el pack ahorro de Biopark. 99.9 Valencia Radio. Aquí comienza La Tramoya, con Rubén Muñoz. Estamos aquí ahora mismo alucinando porque hemos cambiado de plataforma. Bueno, ¿qué tal? Lo primero, hay que ser educado en esta vida y yo pues entraba aquí como si estuviéramos en el patio de... Pues muy buenas tardes, muy bien. Hemos sobrevivido a las fallas. Sí. Ahora nos queda la Semana Santa de por medio, o sea que, oye, bien, fantástico. Bueno, la Semana Santa... Ha dejado de llover. Bueno, ahora hablaremos con nuestro primer invitado sobre el tema de lluvias. Que ya ha dicho que lo está controlando y que sí, que va a haber sol. Lo controla él. Sí. Carlos Garzón, responsable del Croqueta Fest, del que hemos estado hablando durante todos estos días. Hoy contigo aquí presente, además de volver a recordar, y ahora ya más con más detalle, de todo lo que nos espera este próximo fin de semana. Hablaremos contigo del tiempo, porque estás mirándolo de manera enfermiza, me decías al llegar. Hombre, tenemos que controlarlo, tenemos que comprobar que esté todo bien. Oye, si lo controlas tú está muy bien, Semana Santa también intenta que aguante el tiempo, que tengo una casa rural. Y que sí. Bueno, pues eso, hablaremos contigo y ojo con esto, vamos a dar los nombres de aquellos y aquellas, muy bien, aquí me da María del Mar el nombre. Es que ha hecho el concurso en una web de esto que tal, está súper chulo, eso no había hecho yo. No, es que sí. Me estoy dando cuenta que me tengo que modernizar. No. El caso es que daremos los nombres de aquellas personas que han seguido el sorteo de las 5 entradas dobles para el Croqueta Fest. Así que hoy daremos esos nombres e incluso a lo mejor llamamos a alguno de los bendecidos con ese sorteo. Así que eso es lo primero que haremos. Luego después tenemos... ¿Lo vemos a mañana o no? Hemos hecho una cosa bien, objetiva, sin trampa ni nada. Sí, porque lo ha hecho María del Mar. Si lo hubiera hecho yo, a lo mejor la cosa se estropea. Pero en este caso hemos ido... A ver quiénes son los premiados, si hay alguno que yo conozca y habéis metido la gamba, ¿eh? A ver, no, de verdad, doy fe. De hecho, no sé, los nombres los tengo aquí, me estoy enterando ahora. Tenemos también Vicente Gil, como cada miércoles, después de las fallas, con su gastroturismo. Pues mira, hay un restaurante muy cerquita de Valencia, en La Cañada. La Cañada, que es un sitio que gastronómicamente se ha puesto de moda. Hay mucha restauración ahora allí en La Cañada. Pero hay un restaurante al grano que lleva Carles López, que está funcionando muy bien. Carles es un gran cocinero, a pesar de su juventud, de los de toda la vida. ¿Hace croquetas? Lo digo porque a lo mejor los podemos presentar. Si no recuerdo mal, sí. Y bueno, y tenemos aquí a Antonio Serrano, que se acaba de incorporar a la mesa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un compañero, tiene una web, Hostelería en Valencia, y una revista que publica anualmente y tal, toda de restauración. Y yo, como te decía antes, es uno de los tipos más trabajadores que yo conozco, porque allá donde voy me lo encuentro siempre con la cámara de fotos colgada al cuello y dando fe de todo. Esta semana me ha puesto en un compromiso, ¿ves? Ayer coincidimos con la inauguración de la temporada. Ahora no puede bajar el pistón, ¿no? O sea que pues así es. Eso será para después, y he empezado diciendo que hemos cambiado de plataforma de emisión. Estábamos emitiendo hasta ahora por TikTok y ahora hemos cambiado a Twitch. Porque ahí me han dicho que se puede ganar dinero. Hemos dicho, pues ahí vamos, que la radio no da para mucho. Pues yo no sé, oye. Así pero hazme una captura de pantalla, que queda muy chula la imagen ahí. Sí, una panorámica que además salimos todos perfectamente. Salimos hasta guapo. Bueno, a mí yo salgo guapo porque tengo el móvil de manera más delante. Cada uno sale como puede. No se me ve mucho la cara, con lo cual yo estoy favorecido, sí señor. Está bien. En fin, en Twitch, La Tramoya 999, nos podrás encontrar y vernos y seguirnos en directo. Además, tengo como siempre noticia del día. Tenemos el tiempo que lo va a dar Carlos y te voy a
dedicar una canción como cada día. Así que empezamos. Si John Lafontaine... John Cada vez me cambias Lafontaine. el nombre, Rubén. Es que yo el francés lo llevo regular. John Lafontaine. Lafontaine, es así. Sí. Bueno, que si te apetece, si tú ves qué tal, pues empezamos. Claro, vamos ya. Vámonos. Vivalta, Servicios Inmobiliarios, nos presenta la noticia del día. Ojito que la noticia tiene miga. Contrata a un brujo y vende el alma de su hijo para matar a su ex marido, pero le sale mal porque el hechicero se chiva de todo. Espera, repite, Desarrollo... No, repítelo, te lo repítelo. voy a explicar todo bien. Contrata a un brujo. Efectivamente. ¿Para qué? Y le vende al brujo, le ofrece el alma de su hijo para fastidiar al marido y matarlo. Al ex marido, perdón. Pero le sale mal la cosa. Pero es que tiene miga el tema porque viene de antes. Resulta que, bueno, esto es un matrimonio de Toledo que por lo que sea se enfadan y se divorcian. Y la mujer, pues, oye, no lo lleva del todo bien. Y primero, mediante un familiar de la misma, parece ser que se pone en contacto con un sicario colombiano para matar al ex marido. Y entonces aquel coge la grabación y se va a la Guardia Civil y lo denuncia. Mira, que me han contratado para matar a un tío. Y entonces, Una pues, forma más fácil de sacar dinero. sí. que- Entonces la cosa se le desbarata un poquito. Oye, pero este tío no es un sicario. No, ese tío... se da cura o algo. No lo sé, sí. El caso es que bueno, esta mujer no contenta con el intento fallido, pues dice, bueno, pues voy a buscar otra manera. Y se va a buscar un brujo, un hechicero. Para que le hagan un trabajo. Para que le se haga un llama. trabajito, efectivamente. Y le ofrece el alma de su hijo, cuidado. Y este parece ser que le pide un dinero, si no recuerdo mal, creo que eran 6.000 euros, de adelanto le da 2.000 y luego pues le falta por pagar y no le coge el teléfono. Entonces aquel dice, pues como tú no me coges el teléfono... Y pues, yo no te mato al marido. no te mato al marido, no, que llamo al ex marido y le digo, oye, que me han contratado para matarte, pero que no me coge el teléfono ni me paga ni tal, puedes hablar tú con ella y que me acabe de pagar. Entonces la cosa se va un poquito al traste y tal. Pero que esto... Insisto, lo he leído en la prensa, esto sale en el 20 minutos, así que esto No, ha no sé si sucedido. Hay que ver, de, hay que de ver. Berlanga o de Torrente o de Santiago. Más bien Segura. parece de Torrente, ¿no? No sé por dónde tirar. Así están las cabecitas en este mundo. Y Es esto lo que tenemos, es lo que tenemos. Es lo que hay. Pero Pero bueno, fíjate en la fin, cabecita que tiene en Estados Unidos el presidente, o sea que tampoco te extrañe que en Toledo pasen cosas de estas, oye. calla, que hemos empezado la semana con el presidente deportando madridistas a las Bueno, y ahora cárceles salvadoreñas. invadiendo Groenlandia y tal. Es una maravilla. oye. Está la cosa así, está la Es lo cosa que así. En fin, que por suerte, fuera de bromas, al final, por mala gestión de la gente o por mala praxis de los profesionales en el asesinato, hoy al final no ha muerto nadie, de eso tenemos que estar satisfechos y contentos. Así Es que los profesionales del asesinato ya no son lo que eran. No, han perdido mucho, sí, Este- efectivamente. Este negocio se ha estropeado. Sí, antes se Ya, ganaba ya no es más. referente, Hace No. ya muchos años del Padrino y esas cosas. y ya- No. Y mira que los colombianos tenían buen cartel, pero... Sí, no, tenían buen cartel, pero bueno, es otro tema. No, el Bueno. cartel es una cosa y el cartel otra, cuidado. En fin, vamos con el tiempo. Biloc, el sistema invisible de bloqueo de cerraduras, patrocina la información del tiempo. Bueno, pues yo te voy a dar la de mañana. Y Carlos, si quieres, nos haces un avance de lo que va a pasar el fin de semana. Del 4 al Bueno, 6. Exacto. Del 4 al 6. Del 4 al 6. Yo te digo la de mañana. Mañana tenemos 9 grados de mínimas, 18 de máximas y un 1% de probabilidad de lluvia. Lo cual, Pinta bien. Nada, que no pinta llueve. bien. Augura un buen día. Buen día. Para el de 4 al 6, ¿cómo lo vamos a tener, Carlos? ¿Va a haber lluvia? No, Yo, sí. yo espero que genial. Despejado, soleado, maravilloso. Efectivamente. Un día ideal para comer croquetas. Perfecto. Es una cosa que se puede hacer perfectamente ese día. Unos días ideales. Además, la croqueta forma parte intrínseca de la gastronomía hispana. Hombre, ya lo creo. ¿Quién no se ha comido una croqueta en su vida? A ver,
Yo ya lo dije, cuando surgió el tema y tal, lo comenté en casa, Croqueta Fest, y rápidamente en mi casa hubo revuelo. Eso tenemos que ir. Bueno, iremos. Así que allí nos veremos. Os esperamos allí. Bueno, luego nos cuentas. Ahora de momento vamos a escuchar una canción. Voy a recurrir a alguien que me encanta, siempre me ha gustado mucho, aunque últimamente estoy un poco enfadado porque, bueno, en fin, hablo de Sabina. Hombre. O sea, es uno de mis referentes en cuanto a la música, pero sí, eso de a que se haya... no le cae nada bien. ¿No? Pero seguro que lo conoce, personalmente además. No, creo que no se han visto, no le cae bien. Bueno, yo lo que de Sabina, a mí lo que no me ha parecido muy bien es que se haya enfadado con su banda de siempre ahora a estas alturas, después de tantos años. Pero es la edad, con Panchito Varona, es la edad, la fonía, son muchas cosas. Pero bueno, yo lo que te voy a contar, y vamos a escuchar la canción, esta de una canción para Magdalena. Es una canción del disco 19 días y 500 noches, que tiene una curiosa historia, y es que después de haberla publicado, un bufete de abogados de Bilbao se pone en contacto con Sabina, parece ser, y le reclama que un cliente suyo había denunciado el hecho de que le debía dinero en copas a la Magdalena. Y es que hay un verso de la canción que dice: y si la Magdalena te pide un trago, págale 100 o invítala a 100, que yo los pago. Y entonces este Lumbreras comenta que invitó a una Magdalena a 100 tragos a costa de Sabina. Mira, Rubén, esto es un montaje desde la discográfica y de Sabina, ¿eh? Esto no puede ser verdad. Ojo, que esto parece ser que es cierto, porque además yo recuerdo al propio Sabina contarlo. O sea, sí, es una historia, bueno, que a lo mejor es un montaje, podría ser. Pero, oye, cuando son estas cosas así tan divertidas, aunque sean mentira, no, que 100 copas parecen muchas, ¿eh? Claro, pero bueno, que y si no es verdad lo parece. Oye, efectivamente. Bueno, pues con esta canción para Magdalena empezamos el programa. De una gasolinera donde llené, te hacen un guiño unas bombillas azules, rojas y amarillas. Pórtate bien y frena. Y si la Magdalena pide un trago, tú la invitas a 100, que yo los pago. Acércate a su puerta y llama si te mueres de sed. Si ya no juegas a las damas ni con tu mujer, solo te pido que me escribas contándome si sigue viva la Virgen del Pecado, la novia de la flor de la saliva, el sexo con amor de los casados, dueña de un corazón tan 5 estrellas que hasta el hijo de un dios, una vez que la vio, se fue con ella y nunca le cobró la Magdalena. Si estás más solo que la luna, déjate convencer, brindando a mi salud con una que yo me sé. Y cuando suban las bebidas, el doble de lo que te pida. En La Tramoya queremos que tú seas el protagonista. Escríbenos al WhatsApp 693-460-489 o si lo prefieres al mail latramoya@la999.es y déjanos escucharte. ...99.9 Valencia Radio.
¿Necesitas un cambio en tu gestión de la empresa? En Resolvia Interim Management somos expertos en proporcionar soluciones de gestión temporal y especializada. Ya sea para proyectos específicos o para situaciones de crisis, nuestros directivos interinos están preparados para asumir el mando y guiar tu empresa hacia el éxito. Visita www.resolvia.com o llámanos al 674-878-040. Resolvia Interim Management, porque el éxito no puede esperar. ¿Tienes problemas con tu banco? Adicae. ¿Con tu compañía telefónica? Adicae. ¿Con tu compañía de la luz? Adicae. ¿Con tu seguro? Adicae. ¿Con una compra? Adicae. Acude a la Asociación de Consumidores Adicae Comunidad Valenciana y te ayudaremos. Llámanos al 96 354 0101 con la colaboración de la Generalitat Valenciana. Si eres fan de la buena horchata, la de toda la vida, y aún no conoces Subiers, te lo ponemos más fácil todavía. En pleno centro de Valencia, frente a las Cortes, tenemos nuevo local en la Plaza San Lorenzo, con horchata 100% valenciana, 100% natural, 100% sana. Además, nuestros clásicos tofolet, chufachoc o amparitos, helados y granizados, todos elaborados en nuestro obrador de Almásera. Y recuerda, también en Massamagrey frente a la estación. Ahora, en el centro de Valencia, horchatería Subiers en la Plaza San Lorenzo y en subies.com. ¿Estás pensando en hacer obras en tu vivienda? ¿Sabes que tienes derecho a una subvención europea de hasta el 80% de estas obras? ¿Y sabes que tienes derecho a una reducción en tu renta de hasta 7.000 euros? Jaime Navarro, abogado, siempre defiende tus derechos y tu economía. Llámanos e infórmate gratis al 646-227-493 y al 96-395-0133. Puedes también consultar nuestra página web, revalorizatuvivienda.com. Jaime Navarro, abogado, siempre defendiendo tus derechos y tu economía. Un tenebroso asesinato, un escape room misterioso y dos parejas de amigos. ¿Te atreves a entrar? El superéxito teatral Escape Room llega al Teatre Thalía a partir del 26 de febrero. Secretos, rencillas y mucho humor te esperan en esta comedia teatral. Consigue a tus entradas en www.teatrethalia.es o en las taquillas del teatro. ¿Sabías que con el pack ahorro de Biopark paseas por África y comes con vistas a la sabana a un precio genial? Sí, entrada más comida. Y hay opción infantil. Se compra online y mínimo el día antes. Vamos con el pack ahorro de Biopark. Si estás buscando cómo liberarte de todas tus deudas, acógete ya a la Ley Segunda Oportunidad y empieza desde cero. Estudiamos la viabilidad gratis. Contáctanos al 625 141 988. Más información en torrijosabogados.com. Con Torrijos Abogados es posible. En la guagua se siente el olor de tu perfume. Cada semana, de martes a viernes y de 7 a 8 de la tarde, La Tramoya, con Rubén Muñoz. Y se va lo que presume. Cuaderno de bitácora del Calipso. Cuarto día de navegación del comandante Cousteau con toda su tripulación buscando pescado por todos lados. Su cocinero, que es de Utrera, nos habla de su cocina. No me importa que sea fuego o vitrocerámica. Yo cocino mejor que el arguiñano o mejor que tu España. Me planto mi delantal y me pongo a cocinar. Y siguiendo mi receta, hago yo mi caldereta. Caldereta no vamos a hacer, pero croquetas sí que tenemos un sarao montado para el próximo fin de semana. Este no, el siguiente. Del 4 al 6 de abril, primer fin de semana de abril. ¿Dónde lo tenemos, Carlos? Carlos Garzón. Delante del Hotel Neptuno, en la explanada del antiguo Parking de las Ánimas. Ahí estamos. Muy bien, además es un sitio donde se aparca bien, dentro de que es Valencia. Si es que quieres ir en coche, aunque si puedes ir en transporte público mejor. Eso es. Más que nada porque también habrá algo de bebida, ¿no? Y también, no sé, habrá que empujar un poquito la croqueta. Claro, si no, se te puede hacer bola. Podréis tomaros una cervecita bien fresquita de Mau. Tenemos diferentes estilos, así que para croquetitas y cerveza.
Cuéntanos qué vamos a encontrar, porque entraste por teléfono hace unas semanas y bueno, todavía no estábamos en disposición de dar mucho dato porque aún había mucha cosa por confirmar y otras cosas que preferíamos no decir, pero ahora ya sí, ahora ya tenemos un cartel más o menos definido, así que cuéntanos qué vamos a poder encontrar. Primero, de croquetas, que es al fin y al cabo el plato fuerte, nunca mejor dicho, lo que vamos a encontrar allí. Restaurantes habrán 12 restaurantes que serán los que competirán por llevarse el premio a la mejor croqueta. Ah, y premio y todo para ellos. Por supuesto, se votará mediante, cada vez que adquieras una croqueta, en el ticket aparecerá un código QR, lo escaneas y habrán una serie de preguntas, crujiente, sabor, cremosidad y presentación. Habrán 5 estrellas, entre 1 y 5, podrás votar qué es lo que te parece. Al final de lo que es del proceso quedará grabada tu votación y sabremos al final del festival quién es el que gana la mejor croqueta de Valencia. Qué bueno, qué interesante. Y estábamos tan pendientes de la lluvia porque aquello no va a ser una carpa gigante como hace, por ejemplo, la gente de Maris Galicia con el esto del marisco. Vosotros lo hacéis con food trucks. Bueno, va a haber los restauradores de croquetas y luego aparte también van a haber food trucks. Habrán zonas de sombra, no va a ser al uso una carpa como la que comentas del Maris Galicia, sino va a ser otro tipo de montaje, otro tipo de experiencia para el cliente. O sea, que aunque chispee un poco no pasa nada. No, chispear no va a chispear. Pero tiene controlado, Vicente, si te lo ha dicho desde el principio, es que no escuchas. Lo ha dicho desde el principio. Es que a mí me da un poco de chispeo para el viernes, porque no sé si es por la tarde o por la mañana, pero bueno, me da igual, ¿eh? No pasa la nada. gente está muy guerrera y está con ganas de fiesta, o sea que hemos tenido después bastante de lo que lluvia hemos pasado ya con las fallas, hombre. Ahí está. Yo Durante creo que las horas que nosotros vamos a tener actividad, que será el viernes, inauguraremos a las 6 de la tarde, hasta las 12 de la noche. A esa hora no ha chispeado antes. Ninguna. Ahí ahora está chispeando, pero por dentro Ninguna. del esófago de onda. Ahí está. El sábado de 12 a 12 y el domingo de 12 a 10. Durante esas horas vamos a tener un tiempo fantástico, seguro que sí. Lo tiene controlado. Esperemos que sí. Musiquita en directo o musiquita ambiental, vais a tener de todo. Por supuesto. Tenemos conciertos todos los días en diferentes rangos. En breve anunciaremos en las redes lo que es la programación musical. Y además, bueno, el viernes... Uno, aunque sea solamente un grupo de los que... Tenemos varios, te los puedo comentar, pero vale. para que la gente sepa en lo que va a ser el horario exacto de cada uno. El viernes estarán Gen Z, el sábado está Jarana, el grupo Chanela, tenemos también a Taranto, a los chavales de Castellón, y el domingo tenemos a Bolavent y a Grupo Valencay. Muy bien. La gente, para que sepa y se pueda organizar y demás, por las redes sociales pondremos la programación de cada día. Genial. Aparte también tendremos exhibición de baile de la escuela de danza de aquí de Valencia, Dance Center, que van a hacer un espectáculo muy chulo. Van a hacer 2 pases, uno por la mañana y otro por la tarde, el sábado y el domingo. Y bueno, y algún que otro DJ para animar la tarde y demás. O sea que la gente, aparte de venir a disfrutar de croquetas, también va a tener una buena... Bueno, yo creo que no lo hemos dicho, pero es entrada libre. Por supuesto. Allí nadie paga para entrar. No. Pagas para comerte las croquetas, eso sí. La entrada no implica lo que te metas dentro de la boca para masticar. No, es que la gente cuando oye actuaciones y dice, hostia, ¿qué nos va a costar la entrada? No, es libre. No hay entrada. La entrada es libre. Hasta que completemos el aforo, es libre. Lo que sí que hemos creado ha sido un formato de reservas tu ración de croquetas, que es que te aseguras el acceso con esa entrada al recinto. O sea, contigo ya contamos, y si está a punto de completarse el aforo, no permitimos que pueda entrar nadie más, porque contamos contigo ya que has reservado eso. Eso es, puedes venir a la hora que quieras, igual tenías pensado venir a la hora de comer y al final vienes por la tarde, contamos contigo. Si está a punto de completarse, no dejaríamos pasar a nadie más hasta que acabase de completarse con la gente que tiene la entrada croquetera. Me decías que este tipo de entrada tiene también el privilegio, entre comillas, de probar una serie de recetas, o sea, de croquetas específicas. Eso es. Que no están... Quien tiene esta entrada, aparte de garantizarse el acceso y entrar por una zona preferente, sin hacer colas, va a poder degustar unas croquetas que no están a la venta, que solamente están preparadas para la gente que tiene la entrada croquetera. Eso es. Ojo con eso, que hay 10 oyentes del programa que van a disfrutar de eso. Ahí lo dejamos, ¿eh? Sí. Ahora nos entraremos en eso. Y más de uno de los presentes también. Y más de uno de los presentes también. A mi sobrino lo habrá puesto en la lista, ¿no? Tu sobrino, no sé, ahora te diré las direcciones, si coincide. No pasan ni una, no puede ser. Hay una cosa que muchas veces en este tipo de eventos puede preocupar, y es el hecho de, croquetas, pero es que yo no como carne. ¿Qué hacemos con esto?
bueno, tenemos... A ver, no es mi caso, yo sí como carne y además... Oye, una croqueta de bacalao, que es un clásico. Efectivamente. Claro, hay de brócoli también. ¿Croqueta de brócoli? Eso a mí me también. tienen que gustar un montón. También. Ahora si quieres, ahora luego te digo algunas. Es la lista bastante grande, ¿eh? Pero ahora algunas vamos, empieza ya. No, que ha dicho, no me pongáis en un compromiso porque no me las sé todas y seguro que fallo. Tengo la chuleta, si no vale, va a tirar. Te comento, o sea, vamos a explicar un poquito quiénes son los restaurantes que estarán compitiendo, que estarán ahí fabricando las croquetas y demás, que está Barcasaya, Camonet, La Pichurrita, Les Croquetes, Los Chamacos, Mala Fama, Sibarita, Bar Marby, Amarre 29, Jenkins y Chicks y el Cantó del Bon Gust. A mí los nombres de los restaurantes me encantan. Y Lamparito Tomates. Que Lamparito Tomates y La Pichurrica, lo quiero. Hay ahí algún que otro nombre de peso. Sí. Y luego, que lo hemos comentado antes, para desengrasar, te has puesto ciego a comerte croquetas, pues están los de Glasol vendiéndote un heladito para que la cosa tempere. Oye, pues... No está mal, es un complemento ideal para la croqueta. Sí. Para los más golosos, ellos traerán crepes, gofres, heladitos, horchata y fartones. Va a tener de todo. O sea, desde que empieces con las croquetas hasta que termines. Haz el favor, Rubén, que todavía estás a tiempo. Amaña el concurso. No puedo ya. No puedo ya lo tenemos. Bueno, al final nos has dicho las croquetas. Bueno, te digo algunas. A ver, tenemos de vaca rubia gallega madurada. Como no, de jamón ibérico, de carrillada, de panceta ahumada y dátil, de secreto con manzana caramelizada, chipirón en su tinta con inyección de alioli, pollo al pastor, gamba roja, trufa mexicana, boletus, rabo de toro, cecina parmesano y trufa, pulpo a la gallega. Y si quieres sigo. O sea, no sigas porque yo ya me he merendado. Yo no quiero cenar y... No está mal. No, que vale, va a estar mal. Cecina, parmesano y trufa. Y encima ha empezado con la vaca rubia gallega. Pues ha empezado fuerte, ya te digo, porque ahí es un clásico. ¿Qué le vamos a hacer? Caballo ganador. Bueno, creo que ha llegado el momento de decir los premiados. Así que si nos pones un redoble de tambor... Bien, pues mira, vamos a empezar. A ver, porque a mí me encantan sobre todo las direcciones de Instagram. Estos son direcciones de Instagram, ¿vale? @beabartu, @soyyosi25, @Isabel, es que tiene muchas es, ¿vale? @mariantoli y @bonica_80. ¿Vale? Estas 5 personas son 5 personas que han hecho todo lo que hemos estado diciendo durante todo este mes y bueno, pues en un sorteo que luego colgaremos como lo hemos hecho en la web esta de sorteos, pues han sido premiados. Yo creo que podíamos llamar a uno de los premiados en directo, que creo que lo tenemos ya, ¿no? Sí, hola. Pues te voy a preguntar, ¿sabe usted qué es lo que quiere? No, venga. Es que... Se pega. Sí. Bonica80. Hola, sí. ¿Qué tal? Oye, muy bonito tu nick, ¿eh? Es a mí me encanta que un nick que cuando te llaman ya te echan un piropo. Aunque bueno, está la cosa fea ahora con eso, o sea que hay que tener cuidado. Bueno, que enhorabuena. ¿Con quién vas a ir? ¿A quién etiquetaste para ir con él o ella? No sé. Pues me voy a llevar a mi tío, que le encantan las croquetas, así que ya está. Oye, qué bonito eso, en familia, ¿ves? Yo creo que al final esto es de lo que se trata. Es un evento para eso, para disfrutar en familia. Oye, Bonica, dinos la verdad. ¿Eres familia de Rubén? No. No. Que no. Me está boicoteando este hombre y es de casa. Es que yo he puesto muchos nicks de esos de Instagram y no me ha tocado nada. Pero si tú eres de casa, a ti te invito yo. Ella va con su tío, yo voy con mi compañero de programa. Claro que sí. O sea, pues, Bonica y su tío Croqueta. @croqueta. Oye, ¿nos mandaréis una foto ahí, tú y el tío ahí comiendo la croqueta? Claro, os etiquetaremos. Qué guay. Por favor. Claro. De hecho, no lo sabe y le he dicho, pon la radio y no sé si lo estará... ¿Cómo se llama tu tío? ¿Cómo se llama tu tío? Pepe. Tío Pepe, que te vas a poner del revés a la croqueta. Eso no vale, Bonica, que Pepes hay muchos. ¿Pepe qué? Pepe Martí. Pepe Martí, pues si hay alguien del barrio que además lo está escuchando de la calle, que sepa que Pepe Martí se va a ir con su sobrina la Bonica al Croqueta Fest
el 4, el 5 o el 6. Y bueno, y así se ha quedado tranquilo que el apellido no coincidía con ninguno de los míos. Y así se ha quedado tranquilo. Lo ha hecho por eso. Bueno, pues Bonica, muchísimas gracias por participar, de verdad. Y oye, te tomo la palabra, sí, etiquétanos a nosotros y a Croqueta Fest cuando estéis por allí y oye, nos hará ilusión veros por ahí disfrutando las croquetas aquí al tío Pepe. Un abrazo fuerte. Un abrazo, chao. Hasta luego. Adiós, hasta luego. Of the World. Pues esta es la cosa. 4 al 6 de abril en Valencia, en la explanada enfrente de lo que eran las Ánimas antiguamente. No vayas como bien decías, Antonio, no vayas, no almuerces. Exacto, vete con el estómago bien preparado. No, depende de la hora que vayas. O no sé, o no meriendes y disfruta de un espectáculo entero. Yo creo que al final de lo que se trata es, fuera de bromas, de una experiencia completa. De pasarlo con amigos, con familia, comer bien, disfrutar de buen divertimento. Y oye, que para eso tenemos todo el sol y el verano y el abril y todo por Oye, el Carlos, y una aproximación. Que alguien se ponga ciego, croquetas y cerveza, ¿por cuánto le puede salir más o menos? Todas van a tener el mismo precio, que van a estar entre 6 euros y 7,5. ¿Las de vaca rubia gallega también? Todas. Todo para mí. Las raciones son de 3 unidades, se compran de 3 en 3 y valen o 6 euros o 7,5, según 6 euros tipo la de ración. croqueta. La ración de 3. Vamos, es precio anticrisis que se decía antes. Bueno, hemos intentado que sea un precio competitivo, competitivo y que pues la gente pueda disfrutar de muchas, que no sea un precio elevado. Y bueno, para ser un festival, el precio que estamos hablando es un precio muy bueno. Claro, si vas a un grupo y compráis varias entre todos, pues puedes probar una animalada. Hombre, lo bonito es poder degustar, claro. Y luego repites la que esta es la que más me ha gustado. Sí, en tu caso la de vaca rubia, nos ha quedado claro. La tuya ya la sabemos. No, pero la de cecina me ha molado mucho, ¿eh? También tiene su cosa. Cuidado, sí, señor, sí, señor. Mira, En fin. Tengo que hablar de algo de cecina. Ahora luego... Pues ahora, mira, ¿ves? Ahí lo enlazamos con la cecina. Carlos, ¿te quedas o te tienes que marchar? Lo digo... Lo que queráis. No, hombre, yo que te quedes. Pues me quedo. Sí, si nos hacemos más amigos, más croquetas nos caerán. Esto es así. Seguimos con la tramoya. Hasta ahora. Sopa de sobres no. Experto en cocina marítima. 99.9 Valencia Radio. Conoce la asesoría fiscal mejor valorada en Google de Valencia, mieconomista.eu. En Mi Economista ofrecemos los mejores servicios a precios muy competitivos. Somos especialistas en autónomos y pymes. Visita mieconomista.eu y descubre más sobre nuestros servicios. Si conoces los vinos con denominación de origen Valencia, sabes que hay algo que los hace especiales. Ese cariño y dedicación con los que están elaborados. Gracias a todas las personas que cultivan, respetan y nos acercan al auténtico sabor mediterráneo. Vinos con denominación de origen Valencia. Gracias a ti. Campaña cofinanciada con fondos europeos. ¿Sabías que con el pack ahorro de Biopark paseas por África y comes con vistas a la sabana a un precio genial? Sí, entrada más comida. Y hay opción infantil. Se compra online y mínimo el día antes. Vamos con el pack ahorro de Biopark. Mudambal.com. Mudanzas para tu vivienda o negocio. A Lucía le han ocupado el apartamento. Protégelo con Biloc, el único sistema antiocupas. Llama al 963 963 963. ¿Te duele la cabeza? La migraña afecta a más de 5 millones de personas en España y para informarte sobre esta patología, Xarxa Pacients celebrará el 15 de abril la jornada Migraña, más que un dolor de cabeza, en la sede del MICOF en Valencia. Inscríbete gratis en www.xarxapacients.es. Muy ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia. Déjanos cuidarte. Atención, amantes de la croqueta. Croqueta Fest Valencia llega los días 4, 5 y 6 de abril con las mejores croquetas de España. Disfruta de food trucks, música en vivo, talleres y zona infantil en la explanada frente al Hotel Neptuno, calle Eugenia Viñés con Dr. Marcos Sopena, Playa Las Arenas, Poblats Marítims.
Croqueta Fest Valencia, no te lo puedes perder. Bar Cafetería Pizcueta 14. Disfruta del sabor de nuestra premiada tortilla que además puedes pedir por encargo. ¿Buscas el lugar perfecto para un almuerzo en Valencia? Pizcueta 14. Galardonados con el Cacao d'Or. Llámanos al 96 394 2400. Ven y saborea la calidad, sí, en Pizcueta 14. Antes en el fin de semana pasaba pastillas en Valencia, en el Puzzle, en el Barbacoa, en Barraca, y entonces ahora ya pues ya lo quiero dejar, bueno ya lo he dejado y que si puedo ser vuestro amigo. ¿Qué? Vale. Y ir a jugar al fútbol con vosotros. Tú también puedes ser nuestro amigo. Escucha La Tramoya cada tarde de 7 a 8 en la 99.9 Valencia Radio. A escalar a la montaña, ir de motociclismo y ir a... En 99.9 Valencia Radio, El Gastroturista, con Vicente Gil. Pues eso, si estamos aquí hablando ahora mismo, que se tiene que marchar, Carlos. Se tiene que marchar porque se ha asustado. Se va a hacer masa de croqueta porque ha visto la cara de Vicente con las de vaca rubia y ha dicho, pues me voy a ir ya. Que se vayan preparando. A ir adelantando faena, porque si no, no llego a suministrar suficiente kilo. Oye, Carlos, que muchas gracias por haber estado hecho y nada, nosotros vamos a seguir un ratito aquí con el Gastroturista a tope. Así que hablaremos contigo la próxima semana. Perfecto, muchas gracias por darnos voz y nada, espero veros a todos allí, evidentemente. Allí estaremos, Carlos. Nos verás seguro que lo sí, sepas. no, otra vez. Y con la de vaca, no te preocupes que ya te diré dónde está. Ya te digo, cuando llegues al recinto te digo, allí a la las tienes. de vaca rubia allí. Ahí está. Sí, exacto. Eso es. No puede fallar vaca rubia y gallega. Ahí está. Ahí. Bueno, muchas gracias. A ti, Carlos. Bueno, ¿y tú qué nos tienes que traer, vaca Pues mira, rubio gallego? Muchas cosas, porque hemos hablado de una croqueta de cecina y hay una serie de noticias esta semana y una de ellas es que nuestro queridísimo amigo José Manuel Manglano, en su establecimiento de la calle... Yo voy a visitarle yo en breve, fíjate. Pues del Mercado de Colón, pues ha conseguido un producto top. Hay un restaurante en León, en Jiménez de Jamuz, súper conocido. ¿En qué estarías tú pensando? No, súper conocido de la gente, de los carnívoros, que se llama El Capricho, que tiene unas, según algunos, la mejor carne de vaca y de buey que puedes comer en España está allí en El Capricho. Allí está José Gordón elaborando sus productos. Y ahora se dedica también a la venta. Y uno de los productos que va a tener José Manuel Manglano es la famosa cecina de José Gordón, del Capricho. O sea que, yo no sé, igual quedamos y vamos los dos y le pillo ya un cacho cecina porque vamos. Aunque me he traído de Roma un montón, hasta que se acabara rápido, queso pecorino seguro que tiene. Hombre, el pecorino, claro. Pues claro. Tengo que No, él tiene seguro. Tengo que visitarle. Él tiene seguro. Bueno, pues esta semana ha sido una semana muy completa. Ayer mismo, temporada de la clochina. Mira, pues. Más de 1.000 toneladas se prevén que se van a vender de clochina valenciana. Cuidado, clochina valenciana, no mejillón gallego. ¿Cómo se distinguen? Eso me interesa. Pues mira, sobre todo por el sabor y sobre todo por el tamaño. La clochina es más pequeña y más gustosa y el mejillón es más grande y tiene un sabor distinto. Ten en cuenta que el mejillón lo crían en la ría y entonces él se alimenta del agua de la ría y del agua del mar. Y en cambio la clochina valenciana están en el puerto de Valencia y en Sagunto, en el puerto de Sagunto también tienen clochineras. Hay un microcosmos en el puerto de Valencia que les da una sustancia especial muy características y son muy sabrosas. Pues nada, oye, a partir de ahora ya ha empezado la temporada de la clochina valenciana, la presentación, además Antonio estuvo presente allí cubriéndola, nuestra amiga Rebeca de Paco de Tarsis, maridamos con cava la clochina. Ya sabéis que el cava lo puedes maridar con lo que sea. Tere y Boro de Setabuies hubo una promoción que lo maridaron con el arroz, con el puchero. Con el puchero. Cava con puchero, cava con paella. El cava lo puedes maridar con cualquier cosa.
y sobre todo ahora los cavas valencianos que le están mojando la oreja a los cavas catalanes. Y mira que me gusta oír eso. Pues sí, sí. Después una inauguración muy chula, el de Terminal Hub, que es un edificio que estamos viendo, a ver si podemos hacer un programa en directo desde allí, que se dedica a, es una especie de viveros de empresas, empresas grandes, ya tienen por ejemplo la IBM, que va a tener allí a 300 personas trabajando, y luego empresas medianas, empresas pequeñitas y empresas unipersonales. Hay gente que contrata su local para 1 año o para 3 años, y en cambio hay quien lo contrata para un solo día, tienen salas de reuniones, tienen de todo. Pero lo importante es que están nuestros amigos del Grupo El Alto, Fernando Aliño y su familia, que se van a hacer cargo de Front. De Front es el restaurante de ese edificio. Ese edificio es lo que era antes la antigua terminal del puerto. Desde allí es donde salían los barcos a Mallorca, a Ibiza y tal. Pues ese edificio se ha rehabilitado, está chulísimo, ha costado, pero al final lo han conseguido. Y la familia Aliño, el Grupo El Alto, se ha hecho cargo de la restauración del local. Y además es un local que no solo van a poder ir a comer la gente que esté trabajando allí en el edificio, sino que cualquiera podemos ir allí a pasar el día con la familia, con los amigos. El sitio es fantástico, tienes allí a los cruceros allí enfrente, allá a lo lejos el Vélez Events, o sea, un sitio muy muy chulo. Si no pasa nada, tendremos a Fernando la semana que viene aquí. Mañana más cosas, inauguración del Hotel Dimar, 50 años cumple el Hotel Dimar. Si el Hotel Dimar hablara con la gente que ha pasado por allí, políticos, futbolistas, actores, artistas... Bueno, pues no lo sé, pero a vosotros os extrañaría, a mí no. Después de la inauguración del Dimar por la tarde-noche tenemos Escama, un nuevo local en la calle Conde Altea, que ya sabéis que el Eixample es una zona que bulle de establecimientos de restauración. Y nada, comentaros eso, que la hostelería en general está sacando pecho, tanto por los soles Repsol como por las estrellas Michelin. No hace mucho que sacaba un post nuestra amiga Vicky Sevilla de Arrels, y ahora esta semana también nuestros amigos del grupo La Sucursal, por esos 2 soles Repsol que han conseguido Fran Espí. Y nada, oye, que vamos a empezar ya con nuestras entrevistas, porque la tarde se presenta ahí muy muy completa. Vamos a empezar con Carles López. ¿Tenemos ahí a Carles? Carles, buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Oye, Carles, hola, ¿qué tal? Estaba yo comentando en la presentación que de repente la Cañada se ha convertido aquello en una zona gastronómicamente muy poblada y además muy bien poblada. ¿Cómo se te ocurre ir allí a montar el restaurante? Sí, pues mira, a ver, al fin y al cabo ha sido un bagaje de muchos años de trabajo, buscar un local que requisiera las condiciones que queríamos para poder abrir, y justo se nos dio la oportunidad en la Cañada, y nada, al fin y al cabo es un sitio que está cerquita, muy cerquita de Valencia, porque en coche en 5 minutos puedes llegar. Yo estuve hace un par de semanas, 5 minutos no seas exagerado, pero 10 minutos sí. Bueno, con 10 minutos llevas perfectamente. Tú no sabes qué coche tienes, tampoco, ¿verdad? Igual. No, 10 minutitos se llega perfectamente, eso es verdad. 10 minutitos y encima tenéis zona de aparcamiento. Se aparca fácilmente. Que se puede aparcar, se aparca fácilmente, y nada, llevamos 7 años, abrimos en el 2017, y la verdad que empezamos ya a estar consolidados, a empezar a tener un nombre, y la verdad que muy contentos de poder llevar en adelante el proyecto. Es que a mí me gusta descubrirles mucho a los oyentes locales que no conocen, que si tú no les dices, oye, que ahí está ese local y ahí se come divinamente, pues oye, pasan desapercibidos. Y al grano en la Cañada es un local por descubrir. Pero yo quisiera hablar un poco de Carles, porque Carles ha sido cocinillas toda la vida. Bueno, Carles no, a mí me han dicho que en tu casa cocináis todos, que cocinas tú, cocina tu hermano, cocina tu padre, tu madre y tu abuela, pero mira, a ti te dio por profesionalizarte. Sí, a ver, la verdad que pues mira, hemos estado muy unidos a la gastronomía gracias a nuestras abuelas, que eran muy buenas cocineras, y siempre estábamos pendientes de cuando estábamos con ellas a aprender, y a mí se me han quedado muchas recetas de ellas. Y hoy en día tengo
alguna receta que hacían ellas adaptada a una cocina un poco más elaborada. Eso te quería preguntar, que porque mira, la otra noche que fuimos un grupo de prensa y preparasteis 2 mesas, en las cuales caímos por sorteo, esa es otra. Y en una mesa hicisteis, o preparaste, diseñaste una cena con platos más clásicos, y luego otra mesa con unos platos basados en esa cocina clásica, pero donde tú ya te dejaste ir un poco tu imaginación culinaria. Sí, al fin y al cabo hacemos una cocina divertida, pero sabiendo dónde estamos, haciendo una cocina de tradición, con toques de vanguardia, una cocina presente, que al fin y al cabo la gente va a poder encontrar platos tradicionales con un sabor muy peculiar y diferente a otros lugares, y luego platos más elaborados que son al fin y al cabo la esencia de lo aprendido y el bagaje culinario que yo tengo. Oye, y una cosa, tú de repente cuando llegan a los 18, que es cuando nosotros nos preguntamos a qué nos vamos a querer dedicar y cómo vamos a querer ganarnos la vida, o sea, así como tu hermano Sergio dice, yo periodista, pues no, pues Carles dice, no, pues yo cocinero. Y empiezas ahí una especie de formación, que nadie se crea que de repente abriste un restaurante. No. Tú tienes ahí un bagaje importante. Yo al fin y al cabo pues empecé con 19 años, tengo ahora 36, voy a cumplir 37 ahora en septiembre. Y nada, desde los 19 empecé en el CDT, terminé de estudiar en el CDT, y a poquitos añitos me fui a trabajar fuera. Estuve trabajando por Valencia en 2 locales, rompiendo un poquito la mano y... Me has estado en el Basque Culinari, que eso son también palabras mayúsculas. Sí, entonces nada, el bagaje fue un poquito de empezar, irme a Barcelona a un restaurante gastronómico, y luego al final acabé en el Basque Culinari para acabar de pulir todo lo que había aprendido en los restaurantes que había trabajado. Y de ahí en San Sebastián pues tuve la suerte de poder llegar a trabajar en Zuberoa, que tenía una estrella Michelin, porque a día de hoy ya cerró, porque Hilario se jubiló, y he tenido la gran suerte de poder aprender del maestro de las salsas, y la verdad que fue una experiencia inolvidable. Oye, y un plato fuerte tuyo, fortísimo, son los arroces, ¿eh? No en vano estuviste trabajando con los Vidal en el restaurante que montaron aquí en Valencia, y a mí me dice la mala lengua que allí el puto amo del arroz era Carles. Ahí es donde uno se foguea. ¿Qué tipos de arroces, si vamos al grano, podemos pedir? Bueno, a ver, al fin y al cabo tenemos variedad de arroces. Tenemos, al fin y al cabo son arroces reconocidos, pero con un toque diferente hecho por mí, claro. Entonces, al fin y al cabo tenemos desde lo más tradicional de un arroz de puchero que hacemos el caldo, la carne la desmigamos, y luego hacemos una pelota que volvemos a esos recuerdos, que esa pelota es una pelota como la que hacía mi abuela en casa, y al fin y al cabo culminamos el arrocito con esa pelota, y luego pues podemos hacemos uno muy diferente, con toques asiáticos, pero no es arroz, es fideuá, y es una fideuá thai con leche de coco, curry, tirabeques y carrillera, y es algo muy diferente. Oye, aquí he visto yo alguna cara rara cuando estabas diciendo eso, pero habrá que probarlo. No, que yo, bueno, acuérdate, yo la he hecho, o sea, yo he hecho paella con leche de coco, sí, bueno, pues hay que probarla. Y está buenísimo eso. Sí, señor. Al fin y al cabo es el otro extremo, y es algo que al fin y al cabo haciendo pruebas es como dar un toque diferente, y que la gente que sea más atrevida y se quiera salir de lo normal y lo habitual en un restaurante tiene esa opción que puede elegir, y es lo que decía, que al fin y al cabo hacemos una cocina divertida, que el que le gusta ir a comer a un sitio que no sea lo de siempre, y que tenga lo de siempre, y que sea buen producto, pero se pueda salir de allí. Lo has dicho muy bien, que sea lo de siempre, pero que no sea lo de siempre. Oye, que es perdona, que es una explicación perfecta, oye. Bueno, yo puedo dar fe de que se come divinamente, de que Carles en la cocina
tiene bien aprendida la lección y se maneja muy bien con todas las composiciones que hace. Yo no, porque a mí esas cosas no me lleva Vicente, pero bueno, en fin. Es que vamos a ver. Yo no puedo dar fe, pero no, me voy a porque, fiar. Porque no te dejas salir por la noche de casa y además te pilla trabajando. No, es que... Mire que cuando te he dicho que vente y dice, no puedo. Tienes que ir haciendo una lista de nuevos adeptos de Algrano. Sí, no, la haremos. Oye, bueno, el localito es muy chulo, pero sobre todo tenéis una terraza que para trabajar ahora ya de cara al tiempo que vamos vais a trabajar de maravilla, ¿no? Sí, pues mira, justamente empezamos ahora que viene el buen tiempo. Tenemos 2 terrazas privadas que son una pasada. Tenemos 2 garroferas que no sé el tiempo que tendrán. Y al fin y al cabo, aparte de arroces, también hacemos tapas, hacemos carnes, hacemos pescados, y eso lo sacamos más a relucir cara a la noche. Entonces nosotros estamos abiertos los viernes y los sábados por la noche. A partir de las 8:30, 9 de la noche empezamos el servicio. Y son 2 noches que la verdad que ahora que empieza el buen tiempo, la terraza acompaña y el restaurante y el sabor que hacemos allí también. Solo abrís viernes y sábado noche. Y luego el resto de días a mediodía, excepto los lunes. Eso es. Muy bien, perfecto. O sea, de martes a domingo a mediodía y viernes y sábados por la noche. Carlos, yo creo que lo hemos comentado todo, pero sí que necesitaríamos que nos des una página web por si alguien quiere pegar un vistazo a vuestra carta. Sí, a ver, nosotros tenemos tenemos la página web rte.algrano. RTE de restaurante, la abreviatura de restaurante, punto algrano. RTE.algrano. Ahí podéis encontrar todo lo que hacemos, una explicación del equipo, cómo empezó, por qué ir al grano y un poco la carta y demás. Entonces ahí lo podéis encontrar todo. Oye, qué frase más chula de Rubén, ¿por qué ir al grano? Sí, además hay que ir al grano, sí señor. La voy a hilar con la presentación del programa de mañana, luego te cuento. Oye, pues Carles, muchísimas gracias, un abrazo bien grande y nos veremos dentro de poco en el grano, seguro que sí. Pues nada, muchas gracias a vosotros, a todo el equipo, y ha sido un placer poder compartir este ratito con todos vosotros. Venga. Un abrazo. Muchas gracias. Oye, y ahora, tenemos a Toni Serrano. Toni, que además de esa fantástica web, completísima web, y de esa revista que suele publicar, donde aparecen infinidad de restaurantes, pero no tenías al grano, ¿eh? No. Ahora ya sabes que lo puedes visitar. Aunque le eché el ojo en el concurso de Sueca porque se llevó un premio y lo tengo ahí. Mira, no lo hemos comentado. Ganó un premio en el concurso de paella de Sueca. Sí, creo que fue la mejor paella de la Comunidad Valenciana. La mejor de la Comunidad Valenciana en el año 2022. Sí. Y ahora está entrenando Carles porque se quiere presentar este año el de la Fideuá de Gandía. Pues ¿ves? Eso se nos ha pasado, pero bueno. Oye, pues dile que se necesita sparring para los entrenamientos. Claro, no. Oye, nosotros nos sacrificamos para degustarla. Yo por un colega lo que haga falta. Estamos dispuestos. Bueno, pues como te comentaba, Antonio conoce infinidad de restaurantes y entonces aprovecha de vez en cuando para hacer acciones con tipos de cocina muy, muy diferenciados, pero ahora ha puesto en marcha una acción que además es solidaria. Hay una serie de restaurantes de Valencia y provincia que van a hacer una serie de menús y que cada vez que alguien vaya a esos restaurantes y pida uno de esos menús, sabe que €1 de lo que va a pagar irá destinado a ayudar a los establecimientos de hostelería que se han visto perjudicados por la DANA. O sea que cuéntanos un poco cómo funciona la iniciativa. Sí, lo has contado muy bien, Vicente. Efectivamente, hemos puesto en marcha unas jornadas gastronómicas que tradicionalmente durante los 6 años que le hemos hecho anteriormente se han denominado jornadas de arroces caldosos y otros platos de cuchara, pero que en esta ocasión, y dada la tesitura de la tragedia que pasamos en el pasado mes de octubre, le hemos colocado el epígrafe "no olvidar la DANA" para convertirla en unas jornadas solidarias. Como tú muy bien dices, de cada euro que se recaude, de cada menú que se venda, se recaudará un menú que irá destinado a la hostelería afectada por la DANA, porque tú muy bien sabes también que algunos han reiniciado su nueva normalidad, pero otros siguen con muchísimos problemas, no llegan las ayudas con la suficiente
premura y están ahí un poquito estancados. No, además un establecimiento que se lo ha arrasado la Dana, un establecimiento de hostelería, para ponerlo en marcha con 2.000 o 3.000 euros no lo ponen en marcha. No, es complicado. Hay, por ejemplo, hay por mucha pasta nombrarte de por uno, medio, hay uno de los restaurantes que tenemos en la lista, está a 6 metros del barranco de Paiporta, a 6 metros. Y la campana está toda de la cocina, apareció a 10 kilómetros, no te digo más cómo está. Entonces, claro... La campana del restaurante la apareció campana a 10 metálica a 10 kilómetros. O sea que la identificaron porque había silla tenía un color característico, la silla del restaurante, 3 colores, y aparecieron justo al lado de la campana. Entonces, y hay una página web donde la gente puede entrar, puede ver los restaurantes que participan y el menú de cada restaurante. Sí. ¿Cuál es la página web? Bueno, esto se hace a través de la Asociación de Gastronomía y Turismo, a la cual pertenezco. Y la página web de la asociación es gastronomiayturismo.com. Ahí, como bien dices, están todos los restaurantes que participan, que son unos 40, y también hay información sobre los menús que van a ofrecer y los días que lo van a ofrecer, porque algunos los preparan durante toda la semana, otros solamente hasta el sábado. En fin, ahí tendrán toda la información. Y desde ahí pueden realizar también la reserva directamente. Hay muy buenos amigos, está el chef Amadeo en Gandía, bueno, y aquí en Valencia, vamos, nuestros amigos de la cantina de Ruzafa que se han portado como verdaderos jabatos cuando a la Dana, quería recalcar, por ejemplo, uno de los restaurantes que integra las jornadas, que a mí yo la verdad que cuando estaba hablando con Antonio, que es el dueño del local, me ponía los pelos de punta porque está en Alfafar, justo donde sucedió la tragedia, donde hace solamente 1 mes y medio no había absolutamente nada. Pues se llama La Colorata. Él lo ha intentado poner en marcha, tiene un equipo aquí joven. Y sin embargo, a pesar de todos los problemas que se ha encontrado para reiniciar la actividad, ha querido participar. Fue él que se puso en contacto con nosotros a través de las redes sociales para participar. La Colorata. La Colorata, en Alfafar. Tenéis que ir a La Colorata Alfafar. Exactamente. Es que es reseñable la capacidad que tienen solidaria algunos de ellos. No, a mí el empuje de esta gente y que no les haya hundido. A mí me recuerda a un buen amigo de esta casa, Argimiro Aguilar, que una vez le perpetraron el atraco cuando tenía la joyería en la plaza del ayuntamiento. Y unos días después me dice: Vicente, te tengo que decir que estos hijos de puta no van a poder conmigo. Yo voy a dejarles a mi hijo una joyería todavía más importante que la que tengo ahora. Y efectivamente, poco a poco lo está consiguiendo, sí que es verdad. Tony, que bueno, para finalizar, nuestro amigo Binju y el chino, hombre, por favor. También está la jornada. Si me permites, quisiera hacer un pequeño apunte. Y es que aquellas personas que se acerquen a los distintos establecimientos para disfrutar de este menú tendrán la posibilidad de votar el menú, porque dentro de esta jornada se van a otorgar premios a los restaurantes más solidarios, que son los que más menús van a vender, y un premio al mejor menú. Entonces, un premio a los que más menús vendan. Exactamente. Ese no hay discusión. Habrá 3 premios para 3 restaurantes que vendan y luego más menús. Votará la gente para que elija el mejor menú. Exactamente, de todos los que puede coincidir con uno que venda mucho o poco, pero en fin. Entonces es muy importante que la gente vote, porque de esa forma podremos sacar los ganadores. Y repite la web. Sí, la web es www.gastronomiayturismo.com, y con su voto podrán acceder también a unos premios que sorteamos de cheques vales de 50 euros que podrán disfrutar en los restaurantes participantes. O sea, podéis comer y disfrutar y ayudar a toda esta gente que la Dana les ha hecho auténticamente polvo su local de hostelería. Pues oye, ¿qué más quieres? Bien, con buen comer y solidaridad, vaya que sí. Oye, te decía que lo iba a hilar, al grano, era lo que hemos estado hablando hoy, ¿no? Bueno, pues mañana hay algo que no conviene a veces hacerlo o ir al grano. Vuelve a Mantis, tenemos sección de sexo mañana, claro, ahí hay que dar un poquito de preliminares. Sí. Además, Daniel Aro lo tendremos, un músico valenciano y espectacular, de verdad, lo recomiendo, además tocará en directo porque toca el piano, pero eso será mañana. Ahora te dejo con Mantis, Isma, Antonio, escúchalo, que a lo mejor le das alguna alegría a tu señora. Será interesante. Ya te digo que sí. Además yo ya sé de qué va a hablar y te digo que sí. Eso será mañana. Ahora te dejo con Isma Andar y su ventana de la moda. Ale, adiós.